Lorenzo Garza y su esposa, la doctora Alba, tenían un pequeño consultorio médico en el centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Eran reconocidos por su buen trabajo, ya que llevaban más de 10 años dedicándose a lo mismo, y además estaban muy satisfechos, ya que ayudaban a mejorar la calidad de vida de todos sus pacientes. Un día se encontraban caminando por las calles de la ciudad y de repente notaron que tenían una nueva oportunidad. Se percataron de que no querían continuar viviendo solo de las consultas médicas, por lo que tomaron la decisión de emprender un negocio propio. Desde hace tiempo atrás, ellos deseaban hacer crecer su patrimonio, ya que pensaban en el futuro de su familia, por lo que comenzaron a analizar su situación económica y los riesgos que esto implicaba. Ellos contaban con ahorros de toda su vida laboral, los cuales tenían reservados para su retiro, y se dieron cuenta que podían utilizarlos para abrir su propia empresa y así incluir a futuras generaciones. La familia Garza era muy unida, por lo tanto acostumbraban a que todas las tardes se sentaban a la mesa para comer juntos y así poder platicar acerca del día y de las cosas interesantes que les habían sucedido. Ellos tuvieron 3 hijas. Emilia, quien es la mayor y es el ejemplo para sus hermanas. Susana es la segunda hija y siempre buscaba la unión de su familia. Y Julieta, que a pesar de ser la más pequeña, siempre demostró ser independiente. Es así como en el año de 1989 invirtieron sus ahorros y fundaron un pequeño negocio en el centro de la ciudad, Posada Garza. Empezaron teniendo 3 empleados para dar servicio a 4 recámaras y un pequeño comedor. El doctor Garza brindó a sus hijas una buena educación y preparación profesional para que finalmente pudieran formar parte de la empresa. Con el paso de los años, las hijas de los doctores Garza formaron su propia familia. Emilia y Susana tuvieron una hija cada una. Carla, quien era licenciada en Administración de Empresas, y Elizabeth, licenciada en Turismo. Ellas eran parte de la empresa, pero no fungían como propietarios, mientras que Julieta continuaba soltera. La empresa creció y se convirtió en Hotel Garza. Ya contaba con más de 23 empleados y 50 habitaciones. El negocio familiar había crecido mucho y era necesario incluir a los demás miembros de la familia. Sin embargo, el ambiente organizacional de la empresa era algo complicado. Los doctores Garza delegaron la responsabilidad de la empresa a sus 3 hijas, pero continuaban siendo propietarios de Hotel Garza. Emilia se encargaba de la parte administrativa por ser la mayor, Susana se encargaba de la parte financiera y contable, y Julieta se enfocaba en el área de mercadotecnia y relaciones públicas. El problema comienza con la tercera generación. Carla creía que tenía el puesto asegurado ya que su mamá era la encargada del área donde trabajaba. Por esta razón era ineficiente, impuntual y irresponsable. Por otro lado, Elizabeth tenía muchos conocimientos en el área administrativa por la experiencia que poseía. Su perfil era confiable, cumplía con todas sus tareas asignadas, buscaba innovar y aplicar nuevos métodos, trabajaba hasta tarde y tenía una buena relación con todos. Sin embargo, era más eficiente que su prima, pero tenía la misma remuneración. Emilia estaba a punto de retirarse de la empresa, ya que se había dedicado mucho tiempo a ella y quería disfrutar de los beneficios. Sin embargo, no estaba segura a quién le dejaría el cargo. Carla es su hija y estaba consciente de su mal desempeño, pero tenía esperanzas de que mejoraría. Al final de cuentas, Emilia eligió a su hija. Carla continuaba sin prestarle atención a la empresa y Elizabeth, como siempre, dando lo mejor de ella en el negocio familiar. La empresa comenzó a sufrir cambios negativos. Los ingresos bajaron, el número de huéspedes se redujo por la mala calidad del servicio, los empleados estaban desmotivados y las decisiones no se tomaban con oportunidad. Todo en consecuencia a la mala administración. Elizabeth, Susana y Julieta estaban enojadas por las consecuencias que estaba ocasionando la mala decisión de Emilia. Era notoria la preferencia familiar y no tomó en cuenta las necesidades de la empresa. Sin embargo, para no ocasionar un conflicto más grande entre ellas, decidieron que los abuelos tomaran el control de la situación.
Garza comenzó a plantear las posibles estrategias y cambios que ayudarían a que la empresa volviera a tener el mismo rendimiento. Habló con sus dos hijas, Emilia y Susana, y su nieta Elizabeth, y al final de cuentas llegaron a un buen acuerdo. Tomaron en cuenta que Carla no poseía las competencias necesarias para ocupar el puesto, y por otro lado, Emilia ya se había retirado y no volvería a hacerse cargo de esa responsabilidad. Por lo tanto, el doctor García decidió platicarlo también con su esposa y juntos llegar a una buena solución. Ese mismo día, los doctores Garza y sus tres hijas se reunieron para continuar discutiendo el problema al que enfrentaba la empresa, logrando así ponerle fin, dejando a un lado el aspecto familiar y enfocándose así en no dejar caer la empresa, la cual les había costado mucho esfuerzo levantar, y que además había sido el patrimonio de la familia por muchos años. Carla fue destituida de su cargo y ocupó un puesto subordinado en donde aprendiera que con su propio esfuerzo subiría de puesto, mientras que Elizabeth ocupó el puesto administrativo con un buen desempeño y conocimiento. Ahora, con los cambios realizados, la empresa tiene como reto recuperar los clientes perdidos, aumentar la motivación de los empleados, innovar en algunos aspectos para permanecer en el mercado y continuar creciendo.